No voy a hacer striptease, al menos no todavía. Eso quedará para más tarde, tal vez. ¿Les gusta esa camiseta? ¿Alcanzan a ver lo que dice? Esta camiseta dice: la ciencia es real, las vidas negras importan, ningún humano es ilegal, el amor es amor, los derechos de las mujeres son derechos humanos y la bondad es todo. Además, todo en los colores de la bandera del orgullo gay. Alce la mano el que le gusta. Bueno, son mayoría. Todas estas frases representan valores socialmente liberales. Y a quienes no les gusta lo que dice esta camiseta o sus colores, probablemente tienen valores socialmente conservadores. ¿Y saben qué? A la mayoría de ecuatorianos no les gusta lo que dice esta camiseta. Pero antes de eso, cabe preguntarse, ¿qué son valores? Pues son ideas, principios o normas morales que poseemos las personas, como concebimos la libertad, la justicia, la igualdad, a la comunidad y a las que tratamos de ajustar nuestros comportamientos. De acuerdo a los politólogos Pippa Norris y Ronald Inglehart, desde aproximadamente 1970 se está viviendo en el mundo una revolución silenciosa, a través de la cual los valores socialmente liberales se están extendiendo a través del reemplazo intergeneracional, siempre me trabo un poquito en esa palabra, de la población y los cambios demográficos, lo que hace que normas como la abstinencia sexual, ya nos habló Pancho de eso, como el papel de la mujer en la política, por ejemplo, vayan perdiendo apoyo entre la gente. Una gran cantidad de estudios respaldan esta teoría y proporcionan evidencia de que cambios de actitudes hacia el sexo y el género, el aumento a la tolerancia a la homosexualidad, el aborto y la igualdad de derechos para las mujeres, que van de la mano con un creciente laicismo y declive de la religiosidad, así como la difusión de orientaciones cosmopolitas que rechazan los límites al libre flujo de personas, ideas y productos. En su teoría, Norris e Inglehart sostienen que altos niveles de seguridad económica y física conducen a estas variaciones culturales. Crecer en entornos económicamente más seguros que los grupos de mayor edad hacen a los jóvenes más tolerantes. Por lo tanto, la cultura de esas sociedades se va transformando poco a poco, creándose una brecha cada vez más grande entre valores conservadores y liberales. Además de la edad y de la economía, otro aspecto que también tiene un alto impacto en los valores de la gente es la educación, que expande habilidades cognitivas, impulsando un cambio hacia actitudes de la gente hacia una dirección más liberal. Finalmente, otra causa importante es la urbanización, el aumento del tamaño de las ciudades, porque pone en contacto a gente diversa, por lo que se deja de considerarla una potencial amenaza. En Ecuador, la división entre valores liberales y conservadores se puso en evidencia a través de 3 hechos relevantes en 2019. El primero, la explosión de una ola xenofóbica en contra de ciudadanos venezolanos por el asesinato de una ciudadana ecuatoriana en manos de un ciudadano de esa nacionalidad. El segundo, la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo o matrimonio igualitario a través de 2 sentencias de la Corte Constitucional. Y tercero, la negativa por parte de la Asamblea Nacional de una reforma para despenalizar el aborto, que, sin embargo, fue ahora recién despenalizado a través también de la Corte Constitucional. Cuando esto sucedió con mi colega y amigo Daniel Montalvo de la Universidad de Vanderbilt, nos propusimos determinar qué tan conservadores somos los ecuatorianos. Y así, utilizando los datos del Barómetro de las Américas de 2019 del Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, una encuesta que se hace en toda Latinoamérica cada 2 años, desde 2004, a fin de analizar las percepciones de la gente en cuanto a la cultura política en toda Latinoamérica, hicimos el análisis de algunas variables a fin de definir desde la perspectiva de Norris e Inglehart las percepciones que presentamos los ecuatorianos sobre 3 temas: los derechos de los homosexuales, la xenofobia y la igualdad de género. Esto fue lo que encontramos. Primero, con relación a los derechos políticos de los homosexuales, encontramos que
el 36.40% de los ecuatorianos desaprueba que los homosexuales puedan postularse a cargos públicos y apenas un 27.60% lo aprueba. En cuanto al matrimonio igualitario, esta desaprobación es aún más alta. El 51.30% de los ecuatorianos desaprueba que los homosexuales puedan casarse y apenas un 35% lo aprueba. En cuanto a los servicios sociales a los migrantes, encontramos que si bien un 49.20% de la gente aprueba que se les presten servicios sociales a los migrantes, hay un gran 38.30% que lo desaprueba. Y en cuanto a los derechos políticos de las mujeres, pudimos ver que a la pregunta de si está usted muy de acuerdo o en desacuerdo con la frase de que los hombres sean mejores políticos o mejores líderes políticos que las mujeres, si bien un 46.70% y un 30.10% están en desacuerdo y muy en desacuerdo, hay más de un 20% de ecuatorianos que está de acuerdo con esa frase. De esta forma, pudimos concluir con Daniel que la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas se opone a los valores representados en esta camiseta y que Ecuador es un país bastante conservador, lo que para algunos de ustedes, yo intuyo que para la mayoría, podría ser bastante desalentador, como lo fue para nosotros. Pero decidimos analizar esto más a profundidad. Así que analizamos estos datos desde una perspectiva histórica. En este caso, desde 2004, en que empezó a realizarse el Barómetro de las Américas, a fin de verificar si se habían producido cambios como de los que hablan Norris e Ingelhard en su Revolución Silenciosa. Y lo que descubrimos es que sí, que en Ecuador, a pesar de no tener una sociedad precisamente de altos ingresos y de seguridad económica, también se está dando esta revolución silenciosa entre los más jóvenes y que está produciéndose un cambio en las más jóvenes hacia valores más liberales. Podemos ver que en la mayoría de variables que están en este gráfico, a pesar de ciertas caídas eventuales, los indicadores presentan mejores números que en 2004, incluida la variable de apoyo a lo social a los extranjeros, a pesar de una leve caída en 2019. Frente a esto, Daniel y yo nos propusimos ahondar en los efectos de la edad en los valores de las personas. Y lo que encontramos es que, en efecto, en las 4 variables que analizamos, efectivamente, mientras más jóvenes son los ecuatorianos, sus valores sociales son más liberales. Este gráfico parece un poco complicado, es complicado de hecho, hacerlo es complicado, pero voy a tratar de simplificarlo. Las líneas rojas son las variables que analizamos. Y las navecitas como de Star Wars, ¿sí?, como la nave de Darth Vader, ¿sí?, son las variables que influyen en las variables que analizamos. Ahí están edad, urbanización, ser mujer o hombre, etc. Cuando la navecita está más alejada de la línea roja, es cuando más efectos tiene en la variable. Mientras más cerca está o si la toca, menos efectos tiene. Lo que muestra este gráfico es que la edad, ustedes pueden ver en la primera línea la edad, de los individuos es el factor más significativo y potente a la hora de predecir los valores conservadores o liberales de la sociedad ecuatoriana. Mientras más jóvenes son los ecuatorianos, sus valores sociales son más liberales. Y por el contrario, los individuos de más edad presentan valores más asociados al conservadurismo social. La educación juega un rol importante como factor predictivo, sin embargo, tiene un nivel explicativo más bajo. La situación económica es relevante a la hora de explicar el matrimonio homosexual y la urbanización importa únicamente para explicar el apoyo al matrimonio homosexual. La religión de las personas importa únicamente cuando se mide el apoyo a los derechos de los homosexuales y la tolerancia, como podría esperarse, también juega un rol importante en la aprobación de los derechos de los homosexuales. Para comprender mejor el efecto de la edad sobre estas variables, tomamos los rangos de edad de todas las rondas del Barómetro de las Américas y las categorizamos en las diferentes categorías que hace el Pew Research Center de los Estados Unidos, en cinco categorías o generaciones.
generación silente, baby boomers, generación X, millennials y generación Z. Luego de calcular la variable generacional, la cruzamos con cada una de las variables dependientes de este estudio a través del tiempo. Y lo que podemos ver en esas líneas, ¿sí?, es que la generación de menor edad, ¿sí?, la generación Z, a la que yo pertenezco, aunque no parezca por si acaso, ¿sí?, es la que más apoya estos derechos o estos valores, ¿sí? Otro hallazgo importante es que las brechas entre el eje conservadurismo-liberalismo cada vez se acentúa más. Y este fenómeno es particularmente evidente en la aprobación de los derechos homosexuales, tanto a postularse a cargos públicos como a contraer matrimonio. Los millennials y mi generación, la Z, son los mayores responsables de ampliar esta brecha. Estos datos nos muestran que sí, que la mayoría de ecuatorianos tenemos valores conservadores, con una posición mayoritaria a los derechos políticos de los homosexuales, al matrimonio igualitario y en menor medida a los derechos de los extranjeros, e igual a los derechos políticos de las mujeres, configurando una cultura mayormente conservadora en el país. Pero también indican que se está produciendo un cambio cultural en la que cada vez hay mayor cantidad de ciudadanos con valores liberales, sobre todo entre los más jóvenes, lo que poco a poco, pero cada vez de forma más drástica, está cambiando la cultura del país. Pero ¿por qué la edad es el factor más importante para explicar este cambio? Lo que sucede, y esto también está documentado, es que los más jóvenes, sin importar sus ingresos o su nivel de educación, están cada vez más expuestos a nuevas ideas de información a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Basta darnos una vuelta por TikTok para comprobarlo. Por TikTok, no Tinder. Así, esta pregunta es importante porque, como podemos ver en el gráfico, en Ecuador el nivel de apoyo a la democracia lamentablemente se ha ido reduciendo a través del tiempo. Pero, nuevamente, son los más jóvenes los que nos dan esperanza, ya que quienes más apoyan la democracia son justamente ellos, o nosotros. El ser joven es la única relación estadísticamente significativa para aumentar el apoyo a la democracia. Así que si queremos que este país siga su cambio hacia valores liberales, también tenemos que seguir apoyando a la democracia, aunque a veces parezca que nos falle. Solo de esta forma habrá más gente que se alegre cuando vea esta camiseta y estos colores. Gracias.